¿Qué tal? Vamos a continuar hablando sobre el Evangelio simple. El Evangelio del Nuevo Pacto es lo que Jesús enseñó a través de su gracia. Lo hermoso de estas noticias es que no eran, ni son, ni serán únicamente para algunos. Son para todos. Durante mucho tiempo solía pensar que las buenas nuevas eran solamente para algunos. Cuando el ángel apareció a los pastores en la tierra, fue para anunciar noticias de gran alegría para toda la humanidad. Jesús obra a favor de nosotros desde su muerte, su resurrección y ascensión. El mensaje de la salvación se ha invertido por causa del legalismo, y la salvación se ha demeritado pensando que la obra del hombre la puede lograr. Sin embargo, la salvación llegó por causa de Cristo, y no negamos que al creer en Jesucristo, la obra de la salvación se hizo real en cada uno de nosotros. Cristiano simplemente significa ser un seguidor de Cristo, no una persona que lo logra por sus propios méritos. Recordemos que en la iglesia primitiva nos damos cuenta que en Antioquía los creyentes eran llamados por primera vez cristianos. Esta palabra cristiano se usaba para poder minimizarlos. Es decir, las personas de ese tiempo la empleaban para decirles: eres un pequeño Cristo, estás dejando de ser tú mismo. Eso lo decían de una manera despectiva. Bueno, es curioso, pero las cosas no han cambiado mucho el día de hoy. Quienes no conocen esta forma de vida en Cristo, quienes no comprenden porque no han abierto su corazón al llamado de Dios en sus vidas, pretenden ofendernos, creyendo que eso es lastimoso para nosotros, cuando en realidad, quienes somos cristianos, lo que más anhelamos es que en verdad dejemos de ser nosotros mismos para que sea Cristo viviendo por medio de nosotros su vida en nuestra vida. Necesitamos de dejar vivir en la religión, llevar cautivo todo pensamiento a su obediencia, para que entonces Él logre vivir su vida a través de nosotros, la vida que Él destinó para todos nosotros. No queremos vivir independientemente, sino bajo la dependencia de Cristo Jesús. La salvación viene por Jesús, no por la moralidad. No creas que si eres una buena persona o hace cosas buenas, te sean válidas para que por tus propios medios obtengas la salvación. Tampoco por la religión, pensando que estás en la religión correcta y que haces todo lo que te dictan sus normas. En realidad eso no es. Espero que te des cuenta que todo eso son simplemente aspectos morales de un ser humano. Esos conceptos son baratos cuando los analizamos con la vida de Jesús. Podrás darte cuenta que Él hizo lo necesario por ti y por mí. El cristianismo tiene que ver con una relación personal con Jesucristo y nada más. Y claro, como resultado de esa relación, tu estilo de vida cambia. Quiero hablarles sobre la vida eterna. La vida eterna es Jesucristo. Tú fuiste creado para ser amado por Dios, porque hay un círculo de amor en el cual tú formas parte de Él. La Trinidad es relación, es intimidad, una esencia compartida, 3 en 1, siendo a la misma vez diferentes y encontrando expresiones el uno con el otro. Nosotros, por causa de su amor, fuimos llamados a vivir en esa unión, en ese abrazo celestial. Y la razón por la cual te hizo es porque Él desea que tú reconozcas que Él es tu amor y lo ha derramado en ti.
Dios te ha regalado su vida eterna y nada puede cambiar ese hecho. Jesús fue el nombre humano que le fue dado y Cristo fue el título que se le dio. No es un apellido, sino un título. La palabra Cristo puede ser traducida como el Mesías. Significa el ungido, el escogido. Jesús es el hombre. Cristo es el Dios. Entonces Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Cristo no tenía un principio, porque Él siempre ha sido eterno, porque siempre ha existido. Ha vivido en este círculo de amor con el Padre y el Espíritu. En el plan eterno de Dios, el cual existió antes de cualquier cosa creada, nuestro Dios creó un propósito eterno y en su plan sabía lo que Adán iba a hacer. Sin embargo, Él ya había incorporado de una manera anticipada la solución para el problema que había de venir por causa de Adán. Es importante entender que el pecado de Adán ya había sido solucionado antes de cometerlo, en el pasado eterno. El pecado nunca fue una amenaza para Dios. Jesús no vino a este mundo como una reacción o como un plan B después de la caída. En su lugar, Jesús viene en la encarnación a este mundo. Y la palabra encarnación significa hacerse humano, hacerse carne. El Todopoderoso llegó a hacerse carne y eligió ser como un hombre a través de su encarnación cuando llegó a Belén y nació en ese pesebre. ¿Qué fue lo que lo trajo a Jesús a la tierra? La respuesta sería que Él vino para resolver todo lo que había dañado a la humanidad. La determinación del Padre, del Hijo y del Espíritu era hacer lo necesario para asegurarse que tendríamos la capacidad de poder recibir ese abrazo celestial y que siempre había existido para todos desde antes de la fundación del mundo, y demostrar ese amor en toda persona que ha existido, existe y existirá. Como hombre, Cristo fue tentado igual que tú y que yo. Tuvo emociones, tuvo tiempos difíciles, tiempos dudosos, momentos nublados. Y eso lo vemos cuando está en la cruz del Calvario. Conocía las amenazas, conocía el dolor y decidió pisar en nuestra oscuridad por amor a cada uno de nosotros y mostrarnos su luz. La encarnación significa esto. Él sabe lo que tú sientes cuando estás abatido, cuando estás triste con tu vida cotidiana. Sin embargo, Él no desea que tú pienses en un Dios que está lejos de ti. Él desea que tú conozcas que Él está contigo y no hay distancia entre tú y Él. Tal vez creciste en una iglesia donde te enseñaron que había una separación entre Dios y tú. Sin embargo, ya no hay una distancia entre Dios y el hombre por causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Quiero recordarte lo que en la Escritura se plasma en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Pablo dice de esta manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, permíteme hacerte una pregunta. De acuerdo a esta cita, ¿qué nos reconcilió con Dios? Efectivamente, la muerte de su Hijo. Además, cuando nos dice nos reconcilió con Dios, ¿está hablando en un tiempo futuro o en un tiempo presente? La verdad es que no, es un tiempo pasado. De una manera objetiva, hemos sido reconciliados con Dios
por lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Más adelante en el versículo 10 menciona que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta la magnitud de su amor para con nosotros? No le importó el pecado. Él está con nosotros, en nosotros. De hecho, cuando hablamos el nombre Emmanuel, significa Dios con nosotros. Las buenas noticias que el ángel le dijo a los pastores siguen siendo buenas noticias para hoy. Y Dios no está sentado para enjuiciarte porque está en solidaridad contigo. Tal vez tú puedas tener algo en contra de Dios, pero Dios no tiene nada en contra de ti. E incluso lo puedes quizás hasta escupir, porque Él lo experimentó antes de ir a la cruz. Y sus palabras únicamente fueron: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tal vez has hecho lo necesario para que las personas te pudieran rechazar y puedas ser no digno de ser amado. Tal vez te has divorciado varias veces, has perdido tu trabajo, tus relaciones personales han hecho un cortocircuito. Tal vez todas las personas te desechan y has quemado todos los puentes de amistad. Pero hay noticias buenas para ti. Dios es más grande que tú y no puedes hacer nada para que Él deje de amarte. Eso nunca va a suceder con Dios. Jesús no solamente llega a ser una persona que murió por ti, sino que también vivió como tú. Dios te ama y no puedes superar su amor con tu pecado. Su gracia no la puedes hacer a un lado y jamás te puedes librar de ella. Después de dejar este mundo, Él seguirá siendo igual. Dios es amor. ¿Por qué no aceptas esta verdad? ¿Por qué no te deleitas en esta verdad? Te aseguro que traerá una libertad a tu ser si conoces estas hermosas noticias. Me alegra saber que desde su nacimiento hasta su muerte, Cristo vivió, murió, resucitó y ascendió como tú. En otras palabras, como cabeza federal, que es un término teológico, Él representó a todos. Tal vez tú has hecho las cosas para sobrevivir y has fallado, pero Cristo nunca falló. Cuando vivió esta vida sin pecado, vivió como tú, porque Él sabía que tú no lo harías y no podrías vivir sin pecado. Entonces, Él vive, obedece por ti, para que cada vez que te quieras ver en lo mejor de tus habilidades, no te veas a ti mismo, sino que lo veas a Él. Y te des cuenta que por Él has llegado a hacer todo. Tú no puedes cambiar nada de ti y ni siquiera puedes cambiar nada de ti por ti mismo. Porque no es tu capacidad lo que te hace estar bien delante de Dios. Es la vida de Jesucristo. Y su vida fue sin pecado y perfecta. Solamente necesitas creer en Jesús. Alguna gente te dirá: bueno, ¿y dónde está el arrepentimiento? Arrepentirse significa cambiar de mente. Te pido que te arrepientas. Es decir, necesitas dejar de pensar que te tienes que cambiar a ti mismo. Eso es legalismo, no arrepentimiento. En otras palabras, deja de pensar que tú tienes que hacer ciertas cosas para que Él te pueda aceptar. Eso es arrepentirse. Es cambiar tu manera de pensar y verte como Dios te ve. Comienza a ver su obediencia como la tuya, su caminar como el tuyo. Deja de pensar que el arrepentimiento es dejar de pecar. Los escépticos o religiosos, Dios los va a cambiar y serán revolucionadas sus vidas por causa de Él. Conoce que Él nació
y vivió aproximadamente 33 años antes de morir para que Él pudiera vivir la vida que el Padre diseñó que Él viviera por ti. Y lo que Él vivió por ti son buenas noticias. El Evangelio comienza con Él y finaliza con Él. Esas son las buenas noticias. Esto es el Evangelio.